es todo en el fundamento. Hallelujah. If we keep reading Si seguimos leyendo in 2 Timothy chapter 2 verse 19, 2 de Timoteo 2:19, it says in this scripture, en esta palabra dice 2:19, it says, nevertheless, the solid foundation of God stands, having this seal. pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. The foundation of God is firm. El fundamento de Dios es And firme it has a seal of ownership, a seal that it's solid, it's unique. tiene un sello de un dueño, un sello que es único. What is that seal? ¿Qué es este sello? The Lord knows those who are His. Conoce el Señor a los que son suyos. That's the point of view of God, you know, God's sight. Ese es el punto de vista de Dios, del punto de vista de Dios. Because men see people with suits and ties, oh, that's a man of God. Porque la gente ve a hombres en corbatas y trajes, oh, ese es un hombre de Dios. When I said, who can praise God? The guy in the tie and the suit, he got up and he went, ooh, yes. Praise Jesus. ¿Cuánto puede alabar a Dios? El que está bien vestido, oh, sí, gloria a Dios, alabado sea Dios. That's a man of God. Es un hombre de Dios. I'm telling you one thing. Te estoy diciendo una cosa. The seal that the foundation of God is there is, El sello de que el fundamento de Dios está ahí es, the Lord knows who are His. el Señor, conoce el Señor a los que son suyos. Let everyone who names the name of Christ depart from iniquity. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. That's the seal of God Ese es el sello over His de Dios people. sobre su pueblo. He knows if you're His, Él sabe si eres de Él and you have to depart from iniquity and sin. y tienes que apartarte de la iniquidad y el pecado. That's the seal of God over His people. Ese es el sello de Dios sobre su pueblo. If we go back to 1 Corinthians chapter 14, Si vamos de regreso a 1 de Corintios capítulo 14, I want to give you a bit of knowledge quiero darte un poco de conocimiento in the area of edification. sobre la área de edificación. Chapter 14, Capítulo 14, in verse 3, en el verso 3. it says, but he who prophesies speaks edification and exhortation and comfort to men. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. The gift of prophecy is a gift that edifies the church. El don de la profecía es un don que edifica a la It iglesia. is given to the church to edify the church. Le es dado a la iglesia para edificar la iglesia. If we go to verse 12, Si vamos al verso 12, it says, even so you, since you are zealous for spiritual gifts, así también vosotros que anheláis dones espirituales, let it be for the edification of the church that you seek to excel. procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. The gifts of the Spirit are given unto you to edify the church. Los dones del Espíritu les son dados a ustedes para edificar la iglesia. Did you know that when you bring your tithes and offerings to church, ¿Sabías tú que cuando traes tus diezmos y ofrendas a la iglesia, you have to bring your gifts and your talents too? tienes que traer tus dones y talentos también? It's not only the 10% of your earnings. No es tan solo el 10% de lo que es tuyo. There's moments in our church in Ottawa Hay momentos en nuestra iglesia, en Ottawa, that the pastor says, you know what? Today we're not picking tithes or offerings. que el pastor dice, ¿saben qué? Hoy día no recogemos diezmos ni ofrendas. Some people look at me like, what happened? Y algunos me What's ven y wrong? dicen, ¿qué pasó? ¿Qué Because sucede? I feel the Spirit saddened. Porque siento que el espíritu está triste. And money and tithes, it won't come good today. Leave it for next week if you want. Y dinero y diezmos no van a venir correcto. Tráelo la semana próxima. Give your time to the Lord. Dale tu tiempo al Señor. Not only the 10% of your money, No el 10%, no tan solo el 10% de tu dinero. 10% of your time. 10% de tu tiempo. For every 10 days that we sleep, Por cada 10 días que dormimos, one day we should vigil. un día deberemos de vigilar. For every 10 days that we're living and working, Por cada 10 días que vivimos y trabajamos, one day we should fast and give it to the Lord completely. un día deberemos de ayunar y dárselo
right. Tienes que hacer las cosas correctamente. You need to be edified. Tienes que ser edificado. You want the best spiritual gifts? ¿Quieres los mejores dones espirituales? Do it for edification. Hazlo por edificación. If we go to verse 26 of the same chapter, Si vamos al verso 26 del mismo capítulo. how is it then, brethren? ¿Qué hay pues, hermanos? Whenever you come together, each of you has a psalm, has a teaching, has a tongue, has a revelation, has an interpretation. Let all things be done for edification. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Do it for edification. Hagan todo para edificación. I want you to go with me to Proverbs chapter 9, verse 1. Quiero que vayan a Proverbios capítulo 9, versículo 1. Chapter 9, verse 1. Capítulo 9, versículo 1. I want to bless the church. Quiero bendecir la iglesia. I want to bless the marriages. Quiero bendecir los matrimonios. Chapter 9, verse 1 of Proverbs says, wisdom has built her house. Proverbios 9, versículo 1 dice, la sabiduría edificó su casa. She has hewn out her 7 pillars. Labró sus 7 columnas. I want to emphasize on the word hewn. Quiero edificar sobre la palabra Labrar. labrar. The word hewn La palabra labrar means significa to chop up, el cortar, to carve, el excavar, to punch into, el golpear, to mold, el moldear, to make. el hacer. The stone, La piedra you have to chop it, hit it to give it the design you want. tienes que darle duro para fallarla, para darle la forma que tú See, when quieres. you want to build your house with wisdom of God, Cuando quieres edificar tu casa con sabiduría de Dios, you need to put in work into the pillars. tienes que poner trabajos en los pilares. The pillars Los pilares are 7, the word says. 7. son 7, dice la palabra, 7. I want to teach you today Te quiero enseñar hoy what those 7 pillars are. cuáles son esos 7 I pilares. want to preach the word first, then I'm going to get into ministering different areas. Quiero predicar la palabra y luego vamos a ministrar diferentes áreas. If we go to Matthew chapter 5, Si vamos a Mateo capítulo 5, to the Beatitudes, a las bienaventuranzas, hallelujah, we would understand vamos a that entender it speaks about the 7 pillars. que habla de los 7 pilares. What are the 7 pillars? ¿Cuáles son los 7 pilares? It's the blessings. Son las bendiciones. Matthew chapter 5 verse 3 Mateo capítulo 5, versículo 3, gives you the first pillar, te da el primer pilar. humility and humbleness. Humildad. And humble. Humility and humbleness. Humildad y humillación. Humildad y humillación. Dice Mateo capítulo 5 versículo 3. It says in Matthew chapter 5, verse 3, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Pilar número 1, humildad y humillación. The first pillar, humbleness and humiliation. Humiliation. Si vamos a Mateo capítulo 5 versículo 4, If we go to chapter 5 of Matthew, verse segundo 4, pilar, second pillar, arrepentimiento. repentance. Dice en este versículo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. It says, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Estos son los pilares que van a mantener tu matrimonio y tu familia unidos en el temor de Dios. These are the pillars that are going to maintain your family united in the fear of the Lord. En el versículo 5 te da el tercer pilar, mansedumbre. In verse number 5, it gives you the other pillar, meekness. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. En el versículo 6 te da el cuarto pilar, el apetito espiritual, la búsqueda. In verse 6, it gives you the fourth pillar, the spiritual appetite. Blessed are those who hunger. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. El quinto pilar, misericordia, en el versículo 7. The fifth
pillar, mercy, in verse 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Si seguimos en el sexto pilar, es en el versículo 8, pureza. If you continue the sixth pillar in verse 8, it is pureness. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Séptimo pilar, en el versículo 9, la pacificación. Seventh pillar in verse 9, the peacemaker. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Y en el versículo 10 se devuelve la humildad y la humillación. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. In verse 10, it goes back to humility and humiliation. It says, blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for there is the kingdom of heaven. I want you to understand something that is clear. Quiero que tú entiendas algo que es claro. 7 pillars in the Christian home. 7 pilares en el hogar cristiano. 1 pillar less. Un pilar de menos. 1 pillar less. Un pilar de menos. When humbleness walks out of the marriage, Cuando la humildad sale del matrimonio, you're about to go through problems. estás a punto de pasar problemas. When repentance walks out of the marriage, Cuando el arrepentimiento sale del matrimonio, you're running into a divorce. estás corriendo hacia un divorcio. When pureness walks out of the marriage and the family, Cuando la pureza sale de un matrimonio, una you're familia, about to lose your family because you're corrupted. estás a punto de perder tu familia porque estás corrupto. When mercy walks out of your family and your house, Cuando la misericordia sale de tu familia y tu casa, you're going to lose your family because you're not walking in compassion. vas a perder tu familia porque no estás caminando en compasión. When pacifying walks away from your marriage and your family, Cuando el ser pacificador trae la paz, sale de tu familia, de tu hogar, everything is going to end up in war and battle and problems. todo va a terminar en guerra, en problemas. I want you to understand today Quiero que tú entiendas that hoy there is pillars to maintain a family. que hay pilares para mantener una familia. When wisdom built her house, she hewn her 7 pillars. Cuando la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. She prepared those 7 columns. Las preparó esos 7 pilares. If we understand these secrets of the word, Si entendemos estos secretos de la palabra we go to the book of Acts. y vamos al libro de los Hechos, In the book of Acts, en el libro de los Hechos, you're going to have to find that the Bible speaks about the first 7 deacons that the apostles chose. tú vas a tener que estudiar, habla de los 7 primeros diáconos que los apóstoles escogieron. 7 deacons. 7 diáconos. They were called to be 7 columns, 7 pillars of the church. Fueron llamados a ser 7 pilares de la iglesia. These 7 columns represent sustaining the church. Estas 7 columnas representan el sostener la iglesia. If we look at this church, we see 1 column, another pillar, another column, pillar. It's the same thing. We see 4. Si vemos esta iglesia, vemos un pilar, una columna, otra, vemos 4. And we know that in the corners, there's also columns. Y sabemos que en las esquinas hay también columnas. If the 2 columns of the ends fall, Si las dos del fin caen, the weight is going to fall on the 2 middle columns. el peso va a quedar sobre las que están en el medio. And they're not ready to hold the weight. They're going to crack. No están listas a soportar el peso, van a romperse. That's what happens in the church. Y eso sucede en la iglesia. When they don't know, when the leaders don't know how to carry the burden of the church, Cuando los líderes no saben cómo llevar el peso de la iglesia, the la carga, church is going to break. la iglesia se va a It's going to romper, get divided. se va a dividir. If we go to Galatians chapter 2 verse 9, Si vamos al libro de los Gálatas, capítulo 2, versículo 9, we would understand vamos a entender that the Bible describes 2 people that were pillars. que la Biblia describe 2 personas que eran pilares, And when James, Cephas, and John, 3 people, 3 personas,
And when James, Cephas, and John, who seemed to be pillars, perceived the grace that had been given to me, they gave me and Barnabas the right hand of fellowship, that we should go to the Gentiles and they to the circumcised. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. I'm telling you that you can be a column in your church, a pillar. Te estoy diciendo que tú puedes ser una columna, un pilar en tu iglesia. But in order for you to be a column and a pillar in your church, Pero para que tú seas un pilar, una columna en tu you need iglesia, to edify your marriage first. tienes que edificar tu matrimonio Because primero. when your marriage is edified and your family benefits from that marriage, Porque cuando tu matrimonio es edificado y tu familia se edifica sobre ese matrimonio, the church will be edified la iglesia va a ser edificada through that family. a través de esa familia. Did you know that the 7 columns ¿Sabías tú que las 7 columnas also represent también representan the 7 characteristics of the wisdom that comes from God? de las 7 características de la sabiduría que vienen de Dios? First, pure. Primero, pura. Then, pacifying. Segundo, pacificadora. Merciful. Misericordiosa. Loving. Amable. Kind. It Benigna. gives you the same qualities, some in different words. Te da las mismas cualidades, pero tal vez en otras palabras. In Judges chapter 16, verse 25, En Jueces, capítulo 16, versículo the 25, Bible says that they grabbed Samson, la Biblia dice que tomaron a Sansón, the one that was working for God and doing the will of God, el que trabajaba para Dios y hacía la voluntad de Dios, and they took him and they put him in between 2 pillars y lo tomaron y lo pusieron entre 2 pilares of a Philistine palace where there was a big, huge party. en un palacio de los filisteos donde había una fiesta muy grande. I want you to understand that when 2 pillars collapse in your family or in your church, Yo quiero que tú entiendas que cuando 2 pilares se caen en tu iglesia o tu familia or in your marriage, o tu matrimonio, you're about to lose everything. estás a punto de perderlo The todo. roof is about to fall over you. El techo está a punto de caerte encima. Judges 16:25. Jueces 16:25. They put Samson in the middle of 2 pillars. Pusieron a Sansón entre 2 pilares. Samson told God, God, give me a bit of strength more just to end this. Y Sansón le pide a Dios, Dios, dame un poquito más de fuerza para terminar con esto. He pushes the 2 pillars away from him. Y él empuja los pilares fuera de él. The day of his death, he killed more people than he killed in life. El día de su muerte mató más gente que en toda su vida. There's people that do that nowadays in church. Hay gente que hace eso hoy en día en la iglesia. You know, before leaving the church, they start pushing the columns away. Antes de irse a la iglesia comienzan a empujar los pilares. And they think they're doing it in the name of the Lord. Y piensan que lo hacen en el nombre del Señor. And they're dividing a church. They're breaking a church in 2. Están dividiendo una iglesia, están rompiendo una iglesia en 2. You have to understand Tienes que entender that it is so necessary to edify the marriage and the family in church. que es tan necesario edificar los matrimonios y la familia en la iglesia. Go ahead, put those pillars to the work. Ve, pon esos pilares por obra. When there's a discussion in the marriage, Cuando hay una discusión en el matrimonio and you take that pillar of humbleness and you humble yourself, y tú tomas ese pilar de humildad y te humillas, the discussion disappears. la discusión desaparece. When the battle and the fight comes in the offense and the hits, Cuando la pelea llega a las ofensas y los golpes, grab onto the pillar of pacification agárrate del pilar de ser pacificador and pacify the battle. y pacifica la pelea. The war is going to leave your house. La guerra va a irse de tu casa. When there's a problem and there's lack of forgiveness, Donde hay problemas, si hay falta de perdón, grab onto the pillar of repentance. agárrate del pilar del arrepentimiento. Recognize your fault Reconoce tu falta and keep walking in your marriage and your family. y sigue caminando en tu matrimonio y tu familia. It's the way you can grow. Es la manera que puedes crecer. I remember the first time Yo recuerdo la primera vez that I grabbed my wife by the neck and I shot her against the wall in the room.
que tomé a mi esposa por el cuello y la tiré contra el muro en el cuarto. Did you hear that, Pastor? ¿Escuchaste eso, pastor? You know what of the characteristics of my ministry is? ¿Sabes cuál es una característica de mi ministerio? That I speak about the faults and the mistakes I've done. Que yo hablo de los errores que yo he cometido. I don't hide them in the closet. No los escondo en el closet. I don't put them away. No los pongo a un lado. I don't fear the devil that he may shame me because I did wrong. No temo al diablo que me pueda avergonzar porque hice algo incorrecto. I confess it so God may be bigger in my life. Yo lo confieso para que Dios sea más grande en mi vida. And that I may get smaller every day. Y yo me achique más a diario. I had come back from a missionary trip. Yo venía de un viaje misionero. This must have been 7 years ago. Tiene que haber sido 7 años atrás. I come home. Regreso a mi hogar. There was a big need in my home because I moved by faith. Había una necesidad grande en mi hogar porque me muevo por fe. You know, there's others that move by sight. I move by